de la evolución de los barrios. ¿Cuáles eran las zonas de expansión hace un siglo? Y nos sorprenderemos con alguna de las imágenes que hemos preparado. Introduzca usted la sección de hoy, Sebastián. Muchas gracias, Cristóbal. Hoy he querido traer un tema porque me parece lógico que vayamos conociendo nuestra ciudad, no solo ya por temas muy puntuales de edificios concretos que uno a uno van formando un paisaje urbano, sino me voy a ir a como una imagen aérea, ¿no? Una imagen desde fuera para ver la ciudad. Antequera, además, es una población que creo que tenemos la extraordinaria suerte, y nos viene heredado, de una población que ha crecido, que se ha formado muy lentamente, muy lentamente. Antequera, incluso en su último siglo, el anterior, el siglo XX, no ha sido una población. Y ahora recientemente, aunque se haya notado evidentemente unos ensanches más recientes, fruto de esa evolución urbanística que ha habido en todos los sitios y que ha ido con los tiempos extendido en todos los sitios. Pero en general, Antequera ha tenido la suerte de ir lenta, es como algo así como en la Sierra del Torcal. El Torcal ha sido, aunque Antequera es muy conocida, pero el Torcal de Antequera ha sido muy poco conocido, quizá por la poca promoción turística que ha tenido, y gracias a ello, aunque haya cosas salvajadas que se han hecho en algunos momentos y tal, pero se ha guardado, porque vamos a otros sitios donde está mucho más promocionado turísticamente y vemos aquello muy manipulado y demás. Nosotros vamos al Torcal y aquello está silvestre, natural, y tenemos esa suerte. Bueno, pues Antequera se ha formado como población, como ciudad, de una forma absolutamente serena, natural. Nos remontamos a la época de su origen, hablamos de la época, ya no digo romana, sino la musulmana, cuando se asienta en la ciudad alta, cuando tenemos la Alcazaba, el castillo y tal, y a partir de la conquista cristiana, en el siglo XV, al inicio del siglo XV, 1410, bueno, pues aparece la Antequera, ya que empieza a extenderse. Ya digamos que la época de la conquista, aquellos siglos de época fronteriza, que la muralla tenía una función evidente, y los arrabales, esos barrios que entonces se llamaban arrabales, pegados al muro de la fortaleza, pues la gente se agrupaba y luego iba al campo, trabajaba, siempre muy pendiente de las campanas, tanto para el riego, pero también para la alarma de un ataque que pudiera haber de un signo u otro. En este caso cristiano, en la época ya cristiana, después de la conquista. Bueno, pues la ciudad nace en la ciudad alta, allí por los arrabales del Rastro, Pasillas y el barrio de San Juan, en la trasera ya hacia el sur, en la parte y una serie de caminos van bajando por el borde de la colina y va en dirección hacia Las Peñuelas, lo que hoy es Las Peñuelas, lo que hoy es la calle Lucena, calle de Estepa, etcétera, etcétera. Entonces va extendiéndose en el siglo XVI, en el siglo XVII, cuando las comunidades religiosas se implantan en Antequera, grandes conventos, grandes comunidades religiosas, como digo, que tienen, bueno, y por supuesto las casas palacios, de personajes importantes ligados con las conquistas, su familia, y todo eso va haciendo que Antequera, pues, a lo largo de esos siglos, vaya creciendo. Bueno, eso lo hemos estudiado, lo tenemos esa historia de Antequera extraordinaria publicada de nuestro queridísimo Antonio Parejo, que en paz descanse, nuestro de siglo XXI, digamos, el final del siglo XX, sino el que ha configurado la Antequera a partir de los años mitad del siglo XX, después de la Guerra Civil prácticamente, aunque había unos inicios antes también, pero en el siglo XX, en la mitad, a partir de 1950, 1960, 1970, que son unos barrios que no son, o están a media, digamos que los barrios más modernos, entre comillas, y otros anteriores. Por ejemplo, aquí hay una imagen de la Antequera actual, una Antequera que está ubicada bueno, al abrigo de la colina, abierta hacia la Vega al norte, bañada por un río, así que realmente tenemos unas condiciones geográficas naturales magníficas para lo que es la ciudad. Esta ciudad se implanta en este territorio en sus orígenes porque reunía unas condiciones magníficas. Eso lo han ido reconociendo todas las civilizaciones y culturas que han ido, porque desde lo que han ido ya más. De los dólmenes. Claro, si hubieran sido insalubres,
si hubiera sido insalubre, no hubiera habido agua, hubieran sido zonas de catástrofe, de tal, pues no hubiera prosperado, evidentemente, como un asiento urbano, y sin embargo ya los prehistóricos, desde los dólmenes y ya lo que se ha investigado y todo, se ha descubierto la maravillosa situación que es la zona y la geografía antequerana en esta zona, como de algunas poblaciones alrededor, ¿no? La de Mollina o la de Campillos, todas estas que están ligadas o están próximas con unas características similares. En el caso de Antequera, como vemos, se va extendiendo por sus caminos, esos arrabales y esos caminos de forma natural que van desde la ciudad alta y que fueron luego extendiéndose poco a poco por sus laderas de las colinas hacia la vega. Eso es lo que hicieron los barrios también. Hay aquí una vista que quiero mostrar ahora a continuación, que sería una vista. Esta vista es, bueno, hace unos días, hace 2 semanas, hablábamos precisamente del archivo que podemos tener los profesionales. Yo personalmente tengo mi archivo profesional y personal, lógicamente, fruto de mi trabajo y de mi estudio y tal, que he podido ir recopilando, no solo de trompos, porque así, no solo de trompos vive el hombre. Bueno, pues estas imágenes recuerdo de una exposición hace años del laboratorio y estudio de fotografía de Velasco, donde pude adquirir unas imágenes del pósito en la Cuesta de Barbacana, el antiguo pósito de los restos que había, una foto antigua con su guarda y tal. Había otra imagen, y he traído estas dos porque esta imagen me ha servido durante mucho tiempo para analizar el crecimiento de Antequera. Esto parece ser que es un vuelo militar que se hace después de la Guerra Civil. Es decir, que conste que no tengo datos fiables absolutos y por lo tanto me puedo equivocar en la fecha, pero aproximadamente, por lo que hay, estamos hablando de 1950 o algo así, ¿no? Un vuelo aéreo y bueno, y ahí se puede ver perfectamente, está orientada, arriba está está al noreste, la fotografía como está así enmarcada y la he hecho así, pues está al noreste, al norte y el sur hacia abajo. Se ve el círculo de la Plaza de los Toros, se ve la prolongación del camino de lo que es desde la Ciudad Alta a través de la calle Lucena, bajando hacia lo que sería la avenida Hoy de la estación, hasta lo que es, se ve en el lado izquierdo, superior izquierdo, sería la estación de ferrocarril, ahí se ve esa línea que atraviesa la fotografía, que es la avenida de la estación y se mete dentro de la ciudad. Se ve ya la urbanización debajo, un poquito abajo en el centro de la imagen a la izquierda, del Corazón de Jesús. Se ven los jardines, se ve justo arriba de la Plaza de los Toros, se ve muy bien, ahí a la izquierda, efectivamente, esa zona de la Plaza de los Toros. Qué poquitas casas hay alrededor de la Plaza de Toros. Eso ya es un ejemplo gráfico de que de la velocidad a la que se ha expandido Antequera en apenas medio siglo, ¿no? Claro, esta foto es interesantísima porque se ve el cuartel de la Guardia Civil, se ve ya el parque, aunque está difuminada, porque claro, es una foto de una calidad de aquellos años, y por mucho que yo también le he hecho a su vez escaneado y fotografía y tal, pues siempre pierde mucho en calidad, pero se puede ver perfectamente la ordenación de los jardines que se hicieron alrededor de la Plaza de Toros, de Corazón de Jesús, Corazón de María, la Glorieta, pero fíjese también la zona, que ahora veremos en detalle, de la zona, por ejemplo, de la Avenida de la Legión con el barrio Girón. Es decir, ahí es donde se ve las zonas vacías de esto, ¿no? Puede pasar alguna imagen más que he traído, una imagen casi romántica, ¿no? Porque ver estas fotografías de Antequera con las nubes en el cielo, la sierra, la peña al fondo, en el primer plano aparece la carretera de la salida hacia el Valle de Adalají, con una casa donde está al lado del mirador, ¿no? Hoy el mirador, el restaurante y tal, y ahí se ve ese paisaje, a la derecha la Alcazaba, el castillo de Papabellota, y hacia la izquierda un poco al fondo también se ve el cerro de la Cruz, con la ermita, y eso es lo que yo quería explicar. Es decir, hoy quería explicar que Antequera ha crecido, fijaos, una imagen que está la ciudad formada por un crecimiento muy lento, ocupada pues a lo largo de los caminos y en los interiores, porque claro, las casas se van poniendo al borde de los caminos, y en el interior de los caminos, en el interior de las casas, de la manzana, que formaba la manzana, aparecen unos espacios libres que luego se van ocupando a su vez, abriendo otras calles. Esta es una imagen que tengo en casa, que
que era de mi padre y que la conservaba y demás, donde vamos, es una foto muy interesante, muy bonita, donde se ve en primer plano la Plaza de Toros como era antes, esa fachada blanca que luego fue remodelada superficialmente todo, como yo suelo decir, una calcomanía, ¿no? Porque lo que hoy conocemos es una piel tipo calcomanía sobre el muro antiguo que había de una pared blanca con esos huecos que se perciben ahí en esa fotografía, que ya es de color. Se ve ya el edificio hoy Casa de la Juventud, detrás no está, porque está el llano. Yo recuerdo de niño haber jugado en el descampado ese donde estaba el centro de salud, ¿no? Ahí en ese detalle que está pasando hay unas viviendas de los maestros, y entre la vivienda de los maestros, que está el Colegio de la Inmaculada y la casa, muchos espectadores estarán ahora mirando y viendo y reconociendo estas imágenes porque lo han vivido todos, ¿no? La Casa de los Jardines que están al lado, y lo que es la zona ya de la subida hacia el albergue, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí se ve la Alameda, se ve el edificio de San Luis, se ve el crecimiento un poco de la Antequera, y está efectivamente conformada. Es una Antequera que se ha valorado, como no ha crecido, porque no ha habido un boom en aquellos años del siglo XIX y primeros del XX, de mucho incremento de población. La población ha sido lenta. El crecimiento de población en la ciudad ha sido lenta. Efectivamente, los campos se han despoblado y han venido a la ciudad. Se han ido conformando los barrios, pero de una forma muy natural. Se han ido extendiendo a lo largo de la ladera, tanto por la zona de Las Peñuelas, San Miguel, hacia la avenida La Legión, y por esta parte hacia el oeste un poco, pero hacia llegar a lo que era la Alameda y la avenida de La Legión. Si podemos pasar, aquí se ve una imagen realmente impresionante, porque se ve todo el cerro, que llamamos el cerro, se ve la capilla, se ve todo prácticamente pelado. Es decir, que se ve ahí delante el edificio de la iglesia de San Pedro, se ve San Pedro, y a partir de ahí ya está la calle prácticamente de la calle San Pedro, de la calle Los Hornos, la calle Juan Casco prácticamente, y a partir de ahí para arriba lo único que se ve es un camino que ya se va intuyendo lo que puede ser la calle Taller y Ollas con el Cerro de la Cruz, la calle del Cerro, San Joaquín. Por ahí, por esa callecita, ahí se ve cómo va un camino serpenteando con unas casitas y unas construcciones que van camino de la ermita hacia arriba subiendo el monte. Y en la zona de la derecha, ahí hay un detallito, también me parece que hay una foto a continuación que se percibe. En esta foto, bueno, ahí se ve en la foto que hemos visto antes a nivel general, de Antequera, año 1950 aproximadamente. Ahí se ve la calle de San Pedro, la de Taller y Olla en su inicio, calle Juan Casco, calle Los Hornos, y el resto ya está sin construir. Ahí está el depósito del agua, ese sí. Esta foto se puede datar evidentemente por el año de construcción del depósito. Si sabemos en qué año es el depósito cuando se construyó, que es una obra efectivamente que era una infraestructura hidráulica para dotar de agua a la población, pues sabiendo la fecha del depósito sabemos que la fecha está posterior, porque ya estaba, ¿no? Y se ve la ermita y todo el cerro como está absolutamente sin construcción, y lo que se extiende hacia lo que sería ahora la cuesta de Archidona. Ahí hay un detalle que se ve todavía mejor, ¿eh? Es curioso cómo esta orografía, esta topografía, pues va permitiendo, y esto es una diferencia del crecimiento de esta barriada, la barriada del cerro, es diferente a las otras que ahora vamos a ver, que son ya de unas promociones, digamos, de tipo social más, ¿no? Se hace de una forma, esta se hace en un crecimiento que yo traigo como ejemplo, que ha sido más natural. La topografía va permitiendo que las calles se vayan formando de una forma suave, como se ven ahí, casi lineales, porque la topografía del cerro va subiendo y hasta que no se llega a sus cotas más altas. Cuando se va subiendo ya la cota más alta, más cerca de la ermita y más cerca del actual colegio de Veracruz, pues las calles son prácticamente lineales, ¿no? Es decir, que pasan desde la zona de la Trinidad hasta la zona de lo que sería la salida de los Remedios, de la Cuesta Archidona actualmente, pues las calles son muy lineales, y así está la paralela de calle San Pedro, la calle Horno, calle Juan Casco, la calle Alta, y la que sigue prácticamente ahí, y a partir de la calle Alta ya el Cerro San Joaquín y las siguientes calles ya se van adaptando un poquito mejor a la topografía, porque ahí es un poco más accidentada. Pero fijaos que la formación, si cogiéramos por ejemplo el plano de parcelario, el plano parcelario de todos los solares, distinguiríamos que las parcelas son más pequeñitas,
Son, claro, son también parcelas de una barriada donde los moradores y los que lo forman son familias más humildes, y por lo tanto los solares son más estrechos, menos profundos, con una superficie más pequeña. Y aquí hay una fotografía más reciente de los años 90. Yo he traído unas imágenes que están de 1950 aproximadamente, de 1970 también, otra que tengo de 1985, de junio de 1985, una foto aérea que pude obtener hace también años, y luego una foto más reciente que puede ser de paisajes españoles de los años 90. Este es un caso al que me voy a referir, que es el crecimiento de Antequera hacia el oeste, y no llegamos a tocar nada de Parque Sol ni Parque Verónica. Nos quedamos en lo que todos conocemos como los barrios que se hicieron en los años 60 a partir de la Avenida de la Legión hacia el oeste. El barrio Digamos Girón. que ahí la ciudad acababa en la Avenida de la Legión. Fijaos en la fotografía, que prácticamente está en la Plaza de Castilla hoy, la Avenida de la Legión, aparecen unas casas que eran las que había cerrando la plaza o conformando la plaza, donde está hoy un edificio de vivienda de Unicaja o de Caja de Ahorro. Allí había unas casas, unas pequeñitas casas. Bueno, no estaba el colegio, evidentemente, ni había vivienda, y sí estaba el convento de capuchinos, que así se ve. El convento de capuchinos se ve en la parte inferior derecha, una gran manzana con la huerta del convento, ahí a la derecha exactamente. Eso era el convento y la Plaza del Triunfo, la que tenía ahí y demás. Eso era el límite de Antequera. Luego ya subía hacia arriba, cogiendo la carretera hacia el valle, hacia el Torcal, pero todo ese crecimiento sigue el camino, lo que sería el camino de Gandía, etcétera, etcétera. Y ahí no había nada en aquella fecha. Se ve perfectamente el cuartel de la Guardia Civil, se ven los jardines, como hemos dicho antes, y no había nada. Bueno, pues a partir de ahí, sucesivamente, ahí aparecen unas promociones de vivienda de las que conformaron el barrio Girón. La semana pasada, la semana anterior, hace 2 semanas, hablábamos precisamente de unos archivos, también he mencionado antes, el archivo del colegio de la Salle Birlecha. Gracias a los trabajos que hacen los alumnos desde los años 80, a través de sus familias profesionales de delineación, de construcción, de edificación, como vimos entonces, y mencioné en su archivo, resulta que tenían levantado una planimetría de este tipo de viviendas, de las fachadas de los distintos tipos. Ahí aparece esta fotografía aérea ya del año 1985, donde se ve conformado perfectamente el barrio de Girón, donde aparecen tipologías. Curiosamente, yo me he traído, que eso no tuve ocasión de mostrarlo hace 2 semanas, pero en ese archivo del Colegio de la Birlecha me encuentro con los datos de las distintas barriadas y barrios de Antequera que fueron objeto de este tipo. Aquí, por ejemplo, aparece el barrio de San Juan, el barrio de La Paz, de Girón, de Padre Ferri, de Miraflores, de Juan Porra, Los Dólmenes, el barrio de Girón naturalmente, Los Remedios, San José, García Prieto y Los Llanos. Bueno, pues en este archivo, todo este crecimiento de promociones públicas concretas que se hacían por proyectos promovidos por la administración, en la fase aquella en que, por ejemplo, el barrio Girón, evidentemente el nombre, nos podemos imaginar que era, los más jóvenes no lo sabrán, pero el barrio Girón es el nombre debido al ministro, que en aquella época era el ministro de la Vivienda del gobierno de Franco, ¿no? Entonces hablamos del año 60, y bueno, y en este archivo del Colegio de la Birlecha, como digo, había, aparte de hacer la delineación o levantamiento de esas promociones de distintos tipos, de fachada además, pues tienen aquí una estadística hecha del número de viviendas, tipo de bloques, superficie construida de cada uno de los modelos, superficie total, y así nos encontramos, pues simplemente por mencionar aquí un poco, un total de 1.434 viviendas que se construyeron en ese periodo de 15-20 años, con un total de 95.023,09 metros cuadrados útiles de las viviendas, ¿no? Esta fotografía es otra del crecimiento de Antequera, que es el barrio de Los Remedios. Esta foto del año 1950, aérea, creo que es una foto militar, pues se ve efectivamente la prolongación del cerro de la Cruz hacia lo que sería ya el sureste, ¿no? Hacia la salida. Ahí se ve la curva de la carretera de la calle Carrera,
la curva que hace a la derecha en la Plaza de Santiago y luego ya sigue, va bordeando, siguiendo lo que es la calle Belén, llega hasta la Puerta de Granada y empieza a girar, veis la curva un poquito así hacia arriba, y ahí efectivamente, ahí ni hay viviendas de las promociones de los Remedios, ni muchísimo menos, y las viviendas se quedan prácticamente en lo que es la Puerta de Granada. Sí se ve una cierta actividad debajo de lo que es hoy la Plaza de Granada, que seguramente sería la papelera, la fábrica de papel que había entonces pegado al río, lógicamente al río de la Villa, y que necesitaría, porque el río de la Villa también saben muchos que fue un punto de referencia para la construcción de muchas industrias de tipo de curtido, de mantas, de molinos para la harina, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí se está viendo esta fotografía ya también de los años 85, donde aparece la formación del barrio de los Remedios. No nos metamos en lo que llamaban el chocolate, que iba a continuación, ni por supuesto la zona de la Hermanita de la Residencia, que es muy posterior. Esta de aquí son modelos, tipologías de viviendas de tipo público que se hacen en los bordes de la ciudad. Estos modelos, como podéis ver, son edificios de casas, digamos, en línea, alineadas, que se repiten formando como cuerpos edificados paralelos, o más o menos paralelos, y que forman la barriada. Y no tienen que ver mucho con el modelo de asentamiento que se hace de forma muy natural, porque en la calle alta y que hemos visto antes, las líneas topográficas, el terreno, todo eso, las casas se van haciendo, podemos decir, una a una. El pueblo y la ciudad de Antequera ha ido creciendo a lo largo de los caminos una a una. No hay grandes promociones. Las promociones de viviendas se han conocido posteriormente, a partir de las mediaciones del siglo XX, a partir de 1950, cuando ya se van haciendo unas actuaciones para resolver el problema grave de vivienda, entonces se crean actuaciones desde la administración, ya proyectos concretos. Esta, por ejemplo, también una fotografía aérea de la zona donde está arriba a la derecha está la Alcazaba, el recinto murallado o murado de lo que es la Alcazaba, y abajo está toda la formación de lo que es el barrio de San Juan, donde hay precisamente unos bloquecitos. No hay mucho, precisamente la barriada de San Juan, según los datos precisamente que nos dan los alumnos y profesores del archivo, en definitiva, del Colegio de la Virlecha, nos habla de que se construyeron 3 bloques, con 4 plantas cada uno de los bloques, con 4 viviendas por planta, lo cual hacía un total de 16 viviendas en los bloques y un total de viviendas de 48, ¿no? Entre eso, pues 16, 48, con viviendas de 49,51 metros cuadrados construidos y suponía 2.376,48 metros cuadrados útiles. Es decir, que esta familia pues nos daban y nos aportaban todos esos datos del crecimiento de Antequera, que son datos inéditos y que, bueno, pues ahora lo ponemos aquí en el programa, ya no son inéditos, ya no son inéditos, ya lo he dicho aquí, lo saco del archivo y esperemos que pronto, muy pronto, podamos disponer en esa exposición que, bueno, me imagino que ya, bueno, habrá habido gente que lo haya visto, lo dijimos hace 2 semanas, ya habrán visto el programa hace 2 semanas y habrán visto la exposición, por lo menos no ha parecido magnífica, completa, y ese archivo ya ahora lo que hay que hacer es buscarle la forma de que aún volviendo al colegio, vamos a ver si el archivo histórico, profesional y todo, podemos divulgarlo y hacer algún tipo, no sé, de lo que haya para que los estudiosos y eso puedan disponer de todo este material y nosotros todos, ¿no? Nos pasamos el tiempo hablando de los momentos históricos, bueno, porque son más populares, por decirlo así, o que venden más de alguna forma, o son más atractivos para el turismo. Por ejemplo, la Reconquista, ¿no? La época de los dólmenes, sí. Pero esa otra época de la historia de Antequera un tanto más oculta es la que hoy concede nuestra atención, y es concretamente la expansión en los últimos 50 años, que ha sido pues la propuesta de hoy de Sebastián del Pino. Y como siempre, frase más o menos célebre para terminar y que nos deje, como siempre hacemos, cavilando, pensando qué habrá querido decir Sebastián con esta frase. Sí, bueno, yo tengo algunos libros y en ellos pues realmente algunos son casi literalmente escogidos, otros me han llamado la atención y lo he conservado y bueno, han sido referencias en mi vida en un momento determinado, que lo tengo ahí como un archivo curioso que guardo, o como una fotografía, un recorte de periódico y demás, y ya son muchos años, se va acumulando y ahí está, ¿no? Entonces, finalizando el tema de los barrios, y espero que haya podido dar una visión
muy conocida para muchos antequeranos, pero menos conocida solamente por ver algunas de las imágenes que hemos visto, como esas imágenes aéreas de Antequera del año 50, de ese cerro como estaba y del crecimiento, creo que puede merecer la pena el traerla aquí para mostrarla y darla a conocer, que otros podrán, a lo mejor han tenido ocasión y demás. Yo la adquirí hace años, la tenía en casa y las tengo allí en mi despacho puestos enmarcadas, y me parecía útil que sirviera un poco como referencia de la formación de nuestra ciudad en esta etapa del siglo XX, cómo se han formado los barrios. Ya en otro momento pues podemos matizar y entrar a lo mejor la diferencia y característica entre los barrios de este siglo y los de finales del siglo y de este, ¿no? Lo que es Parque Verónica y tal, que también se construye de otra manera diferente, ¿no? Según la normativa, plan general, y que hay una normativa que ya rige, que no existía ni siquiera en aquellos años y tal. Bueno, pues la frase que hoy he traído es de un tal, en este caso es norteamericano, de Elbert Hubbard, de 1856 y falleció en 1915, que dice: el camino de la civilización está pavimentado con envases de hojalata. Bueno, pues ya lo han escuchado, y alguna, digamos, profundización que podemos hacer en la frase. Bueno, esto de la civilización, y porque creo que es un envase de hojalata. Yo me acuerdo cuando mi abuela decía: eres más apañado que un jarrillo de lata. Eso seguramente lo han oído muchas personas, nos decían los abuelos, los papás y tal, a los nietos, a los hijos: eres más apañado que un jarrillo de lata, me ha traído esto y lo otro. El jarrillo de lata era el jarrillo aquel que se hacía con lata de los tomates, la lata no sé qué. En las casas de nuestros abuelos siempre hemos visto macetas plantadas o plantas plantadas en las latas que se utilizaban. Entonces había un hojalatero. Entonces era una profesión, había una persona que trabajaba la hojalata, el envase, que era lo más parecido, bueno, no había tanta porcelana, ni había tanto, y entonces se utilizaba todo. En la época de mi abuelo, ya tenemos unos ciertos años, pero en los años 60, 50, y ya ves tú, después, antes de la guerra, después de la guerra, en los años 40 y eso, pues con mayor motivo. Bueno, pues esas latas, la hojalata, el estaño, utilizaban el estaño y soldaban sobre la hojalata. Claro, hablar de civilización como nuestra civilización, el progreso que nos lleva la historia hacia adelante y que está pavimentado sobre envases de hojalata, de alguna manera yo creo que a cada uno le puede buscar la forma, ¿no? Pero lo que sí es cierto que a veces la civilización vamos andando y ahí lo asentamos sobre firme y otras cosas menos firmes. Vamos a dejarlo ahí a medias, ¿no? Bueno, que cada cual busque las conclusiones ya finales del significado de esa frase, y nosotros, bueno, solo nos resta emplazarles a la próxima sección de la Antequera Culta con Sebastián del Pino, en la cual nos vamos a ocupar de otros edificios de Antequera pocos conocidos. Ya nos llamó la atención, bueno, pues ese repaso que hicimos, por ejemplo, de una vivienda que tenemos aquí muy cerquita donde están nuestros estudios, que es del siglo XVI, que está en la calle Gueruelos y que ha causado furor también en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube de la Antequera, que ha tenido un montón de visitas. Pues bien, la próxima va de edificios antiguos. Sebastián del Pino, arquitecto y académico de la Academia de Nobles Artes y las Ciencias de Antequera, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable, muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a continuar con más cosas aquí en Cuatro Esquinas, no se